nos da muchísimo gusto saludarlos y darles la más cordial bienvenida a nuestra reunión, a nuestra primera reunión remota del Comité de Jóvenes Árbitros de ICC México. Les agradecemos su participación y por supuesto les deseamos que todos ustedes, sus familias y todos los suyos se encuentren bien, con salud en esta contingencia. Entonces, bueno, pues tendremos el gusto de estar con ustedes. Tenemos ya a José Ricardo Félix, que es nuestro keynote speaker. Y para dar inicio, le voy a pedir, para que él pueda dar las palabras de inauguración y arrancar la sesión, le voy a pedir a Héctor Anaya, nuestro coordinador de jóvenes árbitros y de ICC-YAF, que nos dé las palabras de bienvenida. Héctor, adelante, por favor. Muchas gracias, Laura. Estimados socios y amigos, soy Héctor Anaya Mondragón, coordinador regional de ICC-YAF y presidente del Comité de Jóvenes Árbitros de ICC México, y les doy la más cordial bienvenida a nuestra primera sesión remota. El brote de coronavirus COVID-19 es una emergencia de salud global que requiere una acción efectiva de gobiernos particulares y empresas. Todas las empresas tienen un papel clave que desempeñar para minimizar la probabilidad de transmisión. Emprender acciones tempranas, audaces y efectivas reducirá los riesgos a corto plazo para los empleados y costos a largo plazo para las empresas y la economía. La prevención es más fácil y más rentable para un proceso de crecimiento exponencial. Si bien las acciones específicas que cada empresa debe tomar dependerán de la ubicación, la naturaleza del lugar del trabajo y la posible interrupción de las operaciones, ICC exhorta a todas las empresas a tomar acciones para adelantarse al brote. En este momento, las empresas deberán estar desarrollando planes de continuidad de negocio donde no existan casos reportados, leyéndolos donde ha habido pocos casos, ya sea importados o adquiridos localmente, o implementándolos donde hay transmisión local a una gran cantidad de casos. Para ayudar al desarrollo de tales planes, ICC se ha asociado con el New England Complex System Institute para desarrollar este resumen de las acciones que las compañías pueden tomar para reducir los riesgos para empleados, clientes y socios de una empresa. Una de estas acciones es justamente reemplazar las reuniones personales con reuniones virtuales. Es por ello que el Comité de Jóvenes Árbitros de ICC México se dio a la tarea de organizar varias conferencias remotas y justo el día de hoy iniciamos con esta jornada, teniendo como invitado de honor a José Ricardo Félix, socio de Squire Patton Bogg, quien fuera secretario general adjunto de la Corte Internacional de Arbitraje de ICC. José Ricardo estará acompañado en el panel por Verónica Esquivel Patiño, coordinadora de ICC-YAF para América Latina, y quien fungirá como moderadora, y la acompañarán Nora Cabrera, Eric Clavel y Emilio González del Comité de Jóvenes Árbitros de Jalisco. Sin más, entrego el micrófono y cedo la palabra a Verónica Esquivel en nuestra sesión. No sin antes informarles que al finalizar la sesión tendremos la oportunidad de contar con la participación de María Fernanda Garza Merodio, presidenta de ICC México, a quien le pediremos nos dé un mensaje para clausurar esta sesión y que nos comente sobre los esfuerzos y trabajos que ha realizado ICC a nivel global de la mano de la propia Organización Mundial de la Salud, el ya mencionado New England Complex System Institute y la Confederación Sindical Internacional. Invitamos a todos nuestros participantes a visitar la página de ICC México, www.iccmexico.mx, para conocer todos nuestros comunicados, guías y recomendaciones. Verónica, por favor, tienes la palabra. Muchas gracias, Héctor. Bienvenidos a todos. Es un gusto estar aquí con ustedes por este medio. Espero que todos me estén escuchando bien. Para no quitarles tiempo a nuestros expositores, que traemos el día de hoy un panel de lujo, voy a introducirlos muy brevemente y pasar a darles la palabra. Vamos a contar en este panel con Nora Cabrera Velasco, quien es licenciada en Derecho por el Instituto Tecnológico y de Estudios Superiores de Monterrey. Es también maestra en Derecho por la Universidad Nacional Autónoma de México y cuenta con una certificación en Derecho Internacional privado por la Universidad de San Diego, California. Es abogada postulante especializada en resolución de controversias civiles y mercantiles. Adicionalmente, Nora es profesora de cátedra en el TEC de Monterrey
y desempeña los cargos de coordinadora de trabajo pro bono de la NADE en Ciudad de México y del Comité de Jóvenes Árbitros Jalisco de la Cámara Internacional de Comercio. Muchas gracias, Nora, por tu participación. Adicionalmente, tendremos a Eric Clavel Benítez, quien es abogado en las prácticas de litigio civil, mercantil y arbitraje comercial, así como competencia económica. Estudió en el Tecnológico de Monterrey, Campus Guadalajara, donde fue capitán de los equipos representativos en concursos nacionales e internacionales de arbitraje. Cuenta con una maestría en la Universidad de Chicago, misma que obtuvo como becario del CONACYT. Comenzó su práctica en estas áreas en Hogan Lovells y ahí fungió como abogado de parte en litigios, arbitrajes y concentraciones y secretario de tribunales arbitrales. A principios del 2019, Eric fundó su propio despacho, donde además de continuar su práctica en estas mismas áreas, desarrolla tecnología para la mejora de la práctica del derecho. Y tenemos también la participación de José Ricardo Feris, quien es socio del área de la práctica de resolución de controversias internacionales de la firma Squire Patton Boggs en la oficina de París, representando a clientes en arbitraje comercial internacional, derecho internacional público y arbitraje de inversión. Antes de incorporarse a la firma, José trabajó para la Corte Internacional de Arbitraje de la ICC, donde desempeñó en diversas funciones, incluyendo la de consejero adjunto, consejero y consejero director, antes de ser nombrado secretario general adjunto en el 2011. Asimismo, se desempeñó como secretario del Grupo Latinoamericano de Arbitraje de ICC y secretario general interino. José ha sido reconocido por publicaciones como Who's Who Legal, Desiderus y Latin Lawyer, entre otras. Les damos a los tres la más cordial bienvenida y les agradecemos por estar con nosotros hoy. Rápidamente, nada más para explicarles cuál va a ser el formato de esta sesión. Tanto Nora como Eric nos van a apoyar con la introducción de los conceptos de caso fortuito y fuerza mayor desde las perspectivas de distintas jurisdicciones legales, y serán acompañados con José Ricardo Feris, que nos apoyará complementando con casos paradigmáticos para cada una de estas definiciones. Sin más, le doy la bienvenida a Eric Clavel para que nos hable de los elementos de caso fortuito y fuerza mayor según el Common Law. Gracias, Eric. Vero, muchísimas gracias por la generosa introducción. Antes que nada, como siempre, agradecer a ICC. Es un gusto estar aquí, sobre todo compartiendo este panel con la licenciada Cabrera, José Ricardo. Quiero agradecer a ICC, al JAF, a sus coordinadores, particularmente a Laurita Altamirano por siempre estar ahí atrás de nosotros, juntarnos y convocarnos a todos nosotros, que ya veo que somos 70, a este tipo de eventos, el primero en su tipo, y desde luego a Nora y a José Ricardo por poder compartir este espacio con ellos. Es un verdadero placer. Como decía Vero, el día de hoy justamente el propósito es saber, el título del panel es El pasado, el servicio y el futuro, justamente porque pues, estamos viviendo una situación en la que estamos en un poco de incertidumbre, todos tratando de interpretar los acuerdos que salen en el diario oficial de la Federación, todos preguntándonos en WhatsApp si es o no es una fuerza mayor lo que está sucediendo, y justamente lo que tratamos de hacer hoy es orientarnos un poco en ese sentido. Tenemos 3 propósitos el día de hoy. Número 1, vamos a comentar las notas distintivas de las fuerzas mayores en las 2 tradiciones jurídicas, en el Common Law y en el Civil Law. Cuando las comparemos, el segundo propósito es encontrar esos elementos que crucen horizontalmente a las 2 tradiciones y encontrar el núcleo duro de las fuerzas mayores. ¿Cuáles son las notas legales que existen en las 2 tradiciones y cuáles son las notas legales que tenemos que buscar en las consultas que seguramente ya nos están haciendo y en las consultas que ya nos harán? Y ese es el tercer propósito. El propósito de esta reunión, el más fuerte, es dar herramientas. No vamos a encontrar respuestas per se aquí para casos específicos. Sería demasiado ambicioso y dar una respuesta general probablemente sería incorrecto, pero sí es dar el toolkit para que esas consultas que vengan sobre fuerza mayor las podamos resolver con esas notas legales que hayamos encontrado compartidas entre el Common Law y el Civil Law. Entonces, habiendo establecido los propósitos, como dijo Vero, me corresponde a mí hablar de las fuerzas mayores en el Common Law. Y empezaría diciendo que tenemos una mala noticia seguida por una buena noticia. La mala noticia es que el Common Law per se, el derecho común, no recoge el concepto de fuerza mayor en sí mismo. No hay, como en los códigos, y como seguramente ya lo explorará la licenciada Cabrera, en los códigos civiles no existe este concepto de Common Law. Entonces, ¿cómo es que este concepto en el Common Law? Entonces, ¿cómo es que las fuerzas mayores se dan
dentro de los sistemas sajones, es siempre o casi siempre dentro de los contratos. Si no está en un contrato, es muy difícil que un tribunal bajo el common law lo reconozca. Entonces, la mala noticia es que, bueno, probablemente no está recogido en el derecho per se y que también, si es una materia de contrato, puede ser que cualquiera la regule en los términos que quiera y le dé los efectos que quiera. Pero la buena noticia de esto es que ha habido cierta estandarización en estos contratos del common law. Hay una estandarización en cuanto a cuáles son los requisitos que se deben de configurar para que se dé una fuerza mayor y cuáles son los efectos de esta. Y esos son los requisitos de los que vamos a hablar ahorita. Primero vamos a hablar de los requisitos para invocar una fuerza mayor y después de cuáles son los efectos estandarizados que se tienen dentro del common law. Para invocar una fuerza mayor bajo el common law o los contratos del common law y dentro de estos contratos que ya tienen básicamente elementos compartidos, hay 4 requisitos. Primero son requisitos de fondo y después habría requisitos de forma. Los 4 requisitos de fondo no le van a sorprender a nadie. El primero es que tiene que estar fuera del control de las partes el hecho generador de la fuerza mayor. Tiene que haber algo en el ambiente, en la relación jurídica que las partes no puedan controlar y que eso provoque el segundo requisito, que es que impida el cumplimiento de una determinada obligación. Y aquí el lenguaje es muy importante, porque en estos días, hasta en la prensa he visto que artículos de editorialistas en algunos periódicos en donde dice, bueno, la fuerza mayor nos permite zafarnos, o este es un caso de fuerza mayor porque ya nos hace más difícil cumplir los contratos. Y no, el requisito la verdad es que tiene que ser impedir. Las palabras son importantes aquí. Impedir, imposibilitar el cumplimiento de una determinada obligación. El hecho que esté fuera de nuestro control tiene que impedir per se el cumplimiento de la obligación. No se trata de hacerlo más oneroso, no se trata de complicarlo, ni tampoco se trata de hacerlo menos conveniente para las partes. Tiene que ser un impedimento como tal. Los contratos están para cumplirse y las fuerzas mayores son casos de excepción. Por lo tanto, tiene que llegar a ese estándar de imposibilidad para que se pueda configurar una fuerza mayor. Ese hecho que imposibilite no solamente tiene que estar fuera del control de las partes y no solamente tiene que imposibilitar per se, sino que también tiene que ser imprevisible. Y aquí es en donde entramos un poquito en las notas o hacemos nuestro trabajo como abogados de qué es imprevisible y qué no es imprevisible. Si una moneda se está devaluando constantemente, es previsible que eventualmente el contrato ya no sea viable para ninguna de las partes o no lo es. Este evento que estamos viviendo, si veíamos que viene desde el este y se está expandiendo hasta el oeste, ¿era o no previsible? Ahí es en donde nosotros tenemos que encontrar esas notas y estos estándares de qué es y qué no es. Y finalmente, el último requisito es que se tiene que actuar de buena fe. En todo el tracto contractual, en donde se tenía la intención de cumplir, tuvimos que haber actuado de buena fe. Y cuando se dé el hecho generador de la imposibilidad, tenemos que seguir actuando de buena fe para que eventualmente, cuando podamos sobrellevar o cuando podamos superar el evento que nos está causando, sigamos actuando de buena fe. Si no estamos actuando de buena fe y buscamos que se configure un acto de fuerza mayor, no vamos a caer en el supuesto dentro del common law. Esos son los 4 requisitos de fondo que están en los contratos habitualmente en la tradición del common law. Y ahora, los requisitos de forma. Si ya juntamos los requisitos para invocar una fuerza mayor, es tiempo de hacerlo. Y los requisitos de forma habitualmente son 2. Y estos requisitos tampoco le van a sorprender a nadie. Número 1, tiene que haber una notificación oportuna. Y en las notificaciones oportunas hay 2 estándares. El primero, que es cuando te des cuenta del evento que te esté imposibilitando el cumplimiento de la obligación. O un estándar más alto, que es cuando te debiste de haber enterado. Uno implica una actitud pasiva en la que simplemente esperas a que te llegue el evento y el otro implica un poco más de una actitud un poquito más activa, en donde estás alerta de los eventos y donde tienes esta apreciación de lo que está sucediendo alrededor tuyo y dices, este es el momento de notificar. Entonces, dar la notificación oportuna. Y el segundo requisito es establecer en esa notificación cuál es la obligación particular que te resulte imposible de cumplir. No solamente vas a decir se ha configurado una fuerza mayor porque se cumplieron los 4 requisitos sustantivos. Tienes que decir cuál es la obligación particular que te está siendo imposible cumplir. ¿Por qué? Porque hay un principio que se llama el principio de proximity. Como esta es una cuestión de excepción, tiene que haber una relación directa entre el hecho generador y la obligación que te es imposible cumplir.
Si no hay si no hay ese nexo directo entre las dos, la fuerza mayor sería algo sumamente amplio que pudiera suspender el contrato completamente. Y de eso no se trata. Se trata solamente de suspender el cumplimiento de una obligación en particular o de dos obligaciones en particular, que sean exactamente las que están impedidas. Todo lo demás, todo lo que gira el contrato, puede y debe de continuar, porque es una situación de excepción. Esos son los dos requisitos, o bueno, son los dos niveles para que se configure una fuerza mayor dentro del Common Law en cuanto a fondo y a forma. Ahora, y antes de pasarle la palabra a José Ricardo y que nos cuente un poquito de los casos que ha vivido y de los que ha conocido, hay una pregunta que yo me hice. Bueno, ¿y qué pasa si no tengo una cláusula? ¿El derecho común recoge alguna fórmula para que un evento como estos y un evento probablemente más grave nos dé una salida para poder justificar el incumplimiento de una obligación? Y sí lo hay. Dentro del Common Law hay una doctrina que se llama Frustration of Contract, la frustración del contrato. Y si bien es cierto, no es exactamente idéntica al caso de las fuerzas mayores, tiene efectos similares. Este es un recurso extremo. Si no lo pusieron en su contrato, pueden llegar con un tribunal y decirle, ¿sabes qué? El día de hoy se configuró un evento que me hace imposible cumplir con mi contrato. Y ese es el estándar. Es un estándar absolutamente, es el estándar más alto que hay y es el estándar sobre todo el contrato. Me es imposible cumplir con este contrato y por lo tanto se ha frustrado el contrato. Y para que un tribunal les dé entrada en su petición de frustration of contract, tienen que probar una de dos cosas. Que verdaderamente no hay una sola forma alternativa de cumplir con el contrato. Es decir, que incluso aunque si fuera muy caro hacerlo, no se puede llevar a cabo, o que cumplir con el contrato implicaría incurrir en una ilegalidad. Así de alto es el estándar de frustration of contract. Y la nota distintiva de los efectos es que, a diferencia de las fuerzas mayores que suspenden el cumplimiento de la obligación y parten un bloquecito, lo hacen a un lado y el contrato sigue, y cuando se supera el evento de fuerza mayor regresa ese bloque y continúa con todo el contrato, aquí el efecto es la terminación absoluta del contrato. Hacia el futuro ya no va a haber cumplimiento de obligaciones ni derechos de las partes. Si se frustra un contrato, se frustra por completo y ya no puede seguir. Por eso es el estándar tan alto y por eso es el único recurso de extrema excepcionalidad que existe en el derecho común en caso de que se dé un evento de fuerza mayor superlativo. Entonces, con eso terminaría yo la parte de los elementos o las notas legales distintivas de las fuerzas mayores dentro del Common Law y estoy seguro que José Ricardo aterrizará estos conceptos ahora en los casos que nos platique. José Ricardo. Bueno, muchas gracias, Eric, y muchas gracias, Verónica, por la introducción. Y bueno, gracias a todos por estar acá. Fue una exitosa convocatoria. Creo que es una convocatoria que nos hace sentir a todos muy a gusto, porque en estos días de cautiverio, pues todos necesitamos salir un poco y vernos la cara, hablarnos y qué mejor manera de hacerlo que a través de esta vía. A mí me gustaría también comenzar por hacer un pequeño pensamiento. Creo que todos en este momento tenemos que pensar en que hay mucha gente en el mundo que está pasando por momentos muy desagradables, ya sea por directamente víctimas de la enfermedad o aquellos que están haciendo todo lo posible por contenerla. Pero también estos eventos han creado una crisis social sin precedentes que se va a agudizar en algunos países más que en otros. Ciertamente en Latinoamérica ya estamos viendo los resultados de la crisis que todo esto está generando. Para muchos de nosotros es hasta incluso un privilegio quedarse en casa, disfrutar un poco más de tiempo con los niños, aun cuando eso también es un reto para los padres de niños pequeños. Pero para muchos no se pueden dar el lujo de quedarse en casa y esta situación genera también una situación de angustia. Así que yo creo que tenemos que también la comunidad arbitral tener ese lado del compromiso social y ver cómo la comunidad arbitral también puede contribuir en esa área y no solamente en las áreas de interés legal y jurídico que ciertamente nos van a mantener ocupados y con mucho trabajo durante los próximas semanas y próximos meses.
Y acá, hablando de los niños, pues les comento que lo que ven a mi espalda, pues es la decoración que mi hijo decidió que yo debía demostrar en esta conferencia cuando le dije que la iba a tener. Así que la decoración, pues es él que la preparó y quería darle el debido mérito también, un debido comentario a él por ello. Pues habiendo dado estas pequeñas palabras de introducción, ciertamente el tema es un tema muy interesante y es un tema que va a estar en boga, yo estoy seguro, por muchos años a venir, porque esta crisis sin precedentes claramente nos va a tener ocupados por muchos años a venir. Y yo quería hacer también, a modo de introducción, antes de pasar a mencionar algunos de los casos paradigmáticos, también hacer algunas acotaciones introductorias, digamos, más teóricas y a lo mejor complementar lo que ya, lo que ya, lo que ya fue dicho por Eric, y señalar que básicamente cuando tenemos que enfrentarnos al tema de la fuerza mayor, la primera tarea que tenemos que hacer es identificar cuáles son nuestras fuentes. Y ya Eric ha mencionado, yo diría, dos de ellas, muy importantes. Lo primero es una cláusula, un contrato, que al final de cuentas probablemente va a ser la fuente más importante en el tratamiento del tema de la fuerza mayor. Y a mí me gustaría insistir sobre este punto, que la cláusula contractual que va a definir y que va a regular el tratamiento que se le va a dar a la fuerza mayor por el juez, por el árbitro, va a ser relevante. Claramente, como forma de, digamos, de fuente subsidiaria, está el derecho que hayan escogido las partes para regular sus contratos, y ya escuchamos algunas diferencias que pueden existir entre el derecho, el sistema jurídico del common law y el sistema jurídico del civil law. Y básicamente, por lo que Eric ha mencionado, podemos resumir que la diferencia primordial entre el common law y el civil law es que en el common law no tenemos una regulación expresa por ley, aunque como bien Eric señaló, hay algunas doctrinas que han sido desarrolladas por la jurisprudencia y que bien pueden aplicarse con un estándar un poco más alto. Y en las jurisdicciones del civil law, pues lo que tenemos es leyes codificadas que normalmente nos van a dar, nos van a proporcionar una definición de fuerza mayor, por lo que si no contamos con una cláusula contractual, vamos inmediatamente a trabajar con lo que la ley nos establece expresamente. Esto es importante decir que esas leyes que definen la fuerza mayor, esas disposiciones normalmente contenidas en los códigos civiles que definen la fuerza mayor, no son consideradas como de orden público, por lo que normalmente en una cláusula contractual estas definiciones pueden limitarse, pueden reformarse, las partes pueden contratar y disponer un poco de la distribución de riesgos que ellas quieran realizar en los diferentes contextos. Efectivamente, cuando simplemente para establecer como una referencia de qué es lo que sería el common law y el civil law, podemos ver en Estados Unidos que además de la doctrina de la frustración del propósito mencionada por Eric, también está la doctrina de la imposibilidad, la doctrina de la impracticabilidad, más o menos todas siguen el mismo camino ya señalado por Eric. Y de Francia, por poner un ejemplo simplemente que pues es muy parecido a lo que vamos a encontrar en nuestros países latinoamericanos, vemos cómo la fuerza mayor está definida en un artículo del Código Civil, en el caso de Francia en el 1218, y que de alguna forma viene a establecer ya todos los requisitos de forma y de fondo que ya escuchamos por parte de Eric. Pero también es importante en la práctica que muchos de nosotros llevamos, ver qué nos dice el derecho internacional, porque el derecho internacional en algunos casos, sobre todo aquellos casos
que tienen que ver con el derecho de las inversiones, el arbitraje de inversión, pues el derecho internacional viene a ser una fuente también aplicable del derecho. En ese sentido, vale la pena señalar que los artículos sobre responsabilidad de estados también tienen artículos y disposiciones relativos a la fuerza mayor, que hablan también de la ocurrencia de un evento que es normalmente una fuerza irresistible y no previsible, o que no se pudo haber previsto en el momento en el que se estableció la obligación internacional, y fuera del control del Estado, que hace materialmente imposible en las circunstancias al Estado cumplir con la obligación. Entonces vemos como el derecho internacional también ha recogido de alguna forma los criterios que encontramos en el derecho nacional. Y también hay una cuarta fuente que también tenemos que señalar, que es muy importante, que la podemos llamar de soft law, pero a veces ese soft law puede endurecerse un poco más si se considera ese soft law como prácticas del comercio. Y en ese sentido se puede señalar los principios UNIDROIT. Los principios UNIDROIT en su artículo 7 también van de alguna forma a regular el tema de la fuerza mayor, más o menos siguiendo los mismos lineamientos. Y es importante saber que en materia de arbitraje internacional, los principios UNIDROIT pueden ser una fuente aplicada por los tribunales arbitrales en caso de que las partes no hayan acordado cuál es el derecho aplicable a sus contratos, como de hecho ya ha sucedido en algunos casos CCI, y hay algunos casos incluso publicados, laudos publicados CCI, en donde efectivamente, a falta de una fuente normativa nacional, el tribunal arbitral ha decidido aplicar los conceptos de los principios UNIDROIT, por lo que de alguna forma estamos en la presencia de que el tema de la fuerza mayor pues, es un tema bastante errado ya y que establece más o menos los mismos principios. De nuevo, quiero regresar al punto inicial, que lo que va a diferenciar en muchos casos cuál es el tratamiento que se le va a dar al tema de la fuerza mayor es la redacción de la cláusula, porque es la redacción de la cláusula normalmente que va, dependiendo de cómo sea redactada, va a modificar lo establecido por la ley y podría llevar a resultados distintos incluso de lo que se podría encontrar en la ley, por lo que la redacción de cláusulas de fuerza mayor es tan importante como la redacción de la cláusula arbitral. Nosotros arbitralistas que vivimos diciendo que la cláusula de arbitraje es la cláusula de la 11ª hora, muchas veces nos encontramos con contratos que tienen cláusulas de fuerza mayor que son un simple copy-paste y que no han sido redactadas pensando en las circunstancias específicas del negocio que está rigiendo aquel contrato. Los hechos van a ser muy importantes, el negocio, la naturaleza del negocio va a ser muy importante, pero también cómo todo eso va a ser recogido y tratado por esa cláusula de fuerza mayor que debe ser redactada y que en el common law pues tendrá una importancia mayor que en el civil law, pues en el civil law podemos de alguna forma recostarnos de lo establecido en las normas nacionales. Pero también es importante las cláusulas de fuerza mayor en derecho internacional, porque en muchos de los casos publicados que vemos en materia de arbitraje de inversión, las inversiones normalmente se realizan o se constituyen a través de contratos. Son contratos muchas veces, por ejemplo, de concesión, que van a establecer ciertas cláusulas y por lo tanto los tribunales arbitrales van a tener también que analizar las cláusulas contractuales muchas veces cuando están determinando temas de fuerza mayor aún en el ámbito del derecho internacional. Y de la misma manera evalúan también lo que hemos visto, las cláusulas del derecho nacional cuando éstas existen. Quería simplemente darles añadir algún tema a lo ya dicho por Eric sobre los requisitos de fondo,
Y hay un requisito que no sabemos mucho cuál va a ser el valor o cuál va a ser el efecto de este requisito, pero les quiero poner un ejemplo que hemos visto en Francia recientemente y que, bueno, tendremos que evaluar cómo esto va a ser visto eventualmente por los jueces y por los árbitros. Y es, ¿cuál es el efecto que se le da a una declaración o a una certificación que pueda hacer el gobierno, un gobierno determinado, sobre los eventos que estamos viviendo? En ese sentido, acá en Francia, por ejemplo, el 28 de febrero del 2020, el ministro de Economía, Bruno Le Maire, estableció en una declaración pública que el COVID-19 será considerado como un evento de fuerza mayor para las empresas y que en lo que concierne a los contratos públicos, si hubiera algún retraso en la entrega o en el cumplimiento de las obligaciones, sobre todo en el contexto de empresas y empresas medianas y pequeñas, pues el gobierno no va a aplicar las penalidades. O sea que vemos cómo el gobierno ha hecho ya declaraciones públicas. Evidentemente, esas declaraciones probablemente no tengan un valor vinculante, pero pues están ahí y yo creo que esas declaraciones también nos van a hacer que tengamos que considerarlas en el momento en el que estamos evaluando todas estas cuestiones. Y yo estoy seguro que muchos gobiernos van a hacer este tipo de declaraciones. Muchas veces esas declaraciones se hacen en un ámbito político y no jurídico, pero esas declaraciones eventualmente pudieran tener a lo mejor algún impacto jurídico, algún impacto legal cuando los jueces y árbitros estén decidiendo sobre estas cuestiones. A lo mejor el otro desarrollo que ya hemos visto acá en Francia, que no sé si ha ocurrido en algunos otros países, es que ya hemos visto una primera decisión, en este caso la Corte de Apelaciones de Colmar, muy reciente, estaba hablando de la semana pasada, en la cual esa corte, en las circunstancias y en el contexto en el que estaba evaluando, que requería de la presencia de una persona que no podía estar presente en el momento indicado, entendía que efectivamente los eventos relativos al COVID-19 y las medidas tomadas por el gobierno eran eventos de fuerza mayor. O sea que ya vemos cómo la jurisprudencia está comenzando a desarrollarse, pero como toda jurisprudencia en materia de fuerza mayor, no solamente en Francia, sino en todas las jurisdicciones y lo que hemos visto de los tribunales arbitrales, todo va a depender de las circunstancias del caso. Acá, como dijo Eric, no vamos a tener decisiones que necesariamente nos van a dar la respuesta para todo tipo de caso, porque todo va a depender. Cuando entramos a analizar si una situación era previsible, cuando vamos a analizar si una situación es evitable, pues evidentemente vamos a tener que entrar en los hechos del caso, en la naturaleza del contrato, en la naturaleza de la transacción, en la naturaleza de la relación entre las partes. Ahora bien, pasando a lo mejor a lo que serían pues casos paradigmáticos, pues podemos ver que han habido durante la historia del arbitraje reciente y antigua, cómo los tribunales arbitrales han tenido que lidiar con el tema de la fuerza mayor en diferentes contextos. Y en el contexto del arbitraje de inversión es donde más jurisprudencia existe, al menos pública y conocida, pues han habido diferentes eventos donde se ha discutido el tema de la fuerza mayor y acá vamos a ver cómo la jurisprudencia no siempre es, digamos, constante en el resultado, pero también hemos visto cómo en algunos arbitrajes comerciales, pues el tema de la fuerza mayor se ha tratado y aunque estos casos no son públicos, algunos laudos se han publicado, y yo por lo menos intentaré dar el número del caso para que pues lo puedan consultar en caso de que así lo quieran. Yo creo que en materia de arbitraje de inversión podemos identificar cuatro tipos de eventos, ¿no? Que han
que han llevado a tribunales arbitrales a tratar sobre el tema de fuerza mayor. Eventos de crisis financiera. Es interesante porque yo creo que la situación que estamos viviendo actualmente, no solamente, como yo decía inicialmente, vamos a tener una crisis sanitaria, pero también vamos a tener crisis social, crisis políticas. Ya estamos viendo incluso levantamientos populares en algunos países y evidentemente una crisis financiera que se anuncia. Entonces, pues el tema de la crisis financiera generalmente ha sido una de las cuestiones tratadas en materia de fuerza mayor. El tema de los movimientos populares generalmente ha sido también un tema tratado por tribunales arbitrales de inversión. Medidas o acciones que los gobiernos han tomado en circunstancias determinadas pueden ser invocadas como causas de fuerza mayor. Y evidentemente el conflicto armado, que es pues uno de los grandes problemas de las relaciones internacionales durante los últimos años. Así que yo he elegido algún caso en estas 4 categorías que me parecen las principales y que de alguna forma pues eventualmente pudieran tener alguna relación con la crisis que estamos viviendo actualmente, ¿no? Y otras crisis que se van a desatar a lo largo de los próximos días. En cuanto al tema de la crisis financiera, a mí me gustaría hacer referencia al caso de Duke Energy, Electroquil Partners y Electroquil S.A. contra la República de Ecuador. Es el caso ICSID número 4-19, un laudo arbitral del 2008, donde efectivamente hubo un retraso de pagos y ahí el gobierno estuvo argumentando que el retraso de pagos pues se debía a una crisis financiera que estaba viviendo el Ecuador en esos momentos. La cuestión ahí había sido si una crisis financiera era, o sea, de los requisitos que ERICS nos planteó, el requisito que fue discutido en el contexto de las medidas tomadas por el gobierno, digamos, los retrasos en los pagos hechos por el gobierno, era la eventual previsibilidad de estos eventos. Y es interesante cómo ese fue el hecho determinante, que el tribunal arbitral determinó que efectivamente esta crisis financiera no era un hecho, de hecho era un hecho que era previsible, era un hecho que el Estado venía conociendo a lo largo de los meses antes de la firma de los contratos en cuestión y que eventualmente pues esa crisis financiera no era un hecho, era un hecho previsible, no era un hecho que no era previsible y rechazó las alegaciones de fuerza mayor en ese sentido. Y de hecho es interesante ver cómo otros tribunales arbitrales hoy en día ya de manera muy general consideran que las crisis financieras no son hechos imprevisibles. De hecho, las crisis financieras, sobre todo luego de lo que hemos vivido en el 2008, pues cada día más se considera entre players sofisticados en ciertas industrias que las crisis financieras son cuestiones que se pueden prever y por ende los riesgos se pueden fácilmente atribuir en las relaciones contractuales. O sea que por ahí el tema de la crisis financiera, pues en los casos que yo he visto, además de Duke, normalmente tienden a considerarse como que son hechos totalmente previsibles en los días de hoy. Luego, en cuanto a movimientos populares, protestas populares, huelgas y ese tipo de cuestiones, pues me gustaría mencionar el caso de Aucoven, Autopista Concesionada de Venezuela S.A. contra la República Bolivariana de Venezuela. Es el caso ICSID del 2000, número 5. Y de nuevo, acá el tribunal arbitral pues tuvo que evaluar si esos movimientos populares que se utilizaban como argumentos de fuerza mayor
eran, primero, causaban la imposibilidad del Estado de subir el precio de los peajes de las autopistas o no, si eran eventos que no se podían, que no eran previsibles, o si eran eventos que eran o no atribuibles al Estado. Y el tribunal no aceptó tampoco el argumento de fuerza mayor. De hecho, el tribunal arbitral acá hizo referencia a otra crisis civil, popular, que hubo en Venezuela en el 1997, perdón, la crisis del caso en cuestión en el 1997, y el tribunal arbitral hizo referencia a una crisis similar en el 1989 para, de alguna forma, fundamentar su decisión de que este tipo de crisis sociales y movimientos populares en el contexto en cuestión no eran cuestiones que podían ser consideradas como imprevisibles al momento de la negociación del contrato de concesión. Así que ya vemos cómo en materia de crisis financiera, incluso en materia de movimientos populares, pues cada vez que vamos aprendiendo más y que vamos viviendo más experiencias, pues se va recortando un poco la posibilidad de que ese tipo de eventos se vayan considerando como eventos imprevisibles, puesto que ya los hemos vivido y ya los pudimos o lo debimos haber tratado al momento de negociar el contrato en los contextos en cuestión. De hecho, nuestro trabajo como abogados al redactar cláusulas de fuerza mayor es prever lo imprevisible. Yo estoy de acuerdo que acá creo que nadie probablemente hubiera pensado que íbamos a vivir lo que estamos viviendo, pero incluso lo que estamos viviendo pues no se va a aplicar de manera igual en todas las áreas económicas y en todos los contratos. Realmente todavía hay una actividad económica importante y significativa en algunas áreas, y entonces el tema va a tener que ser evaluado caso por caso. En el otro área, en arbitraje de inversión, es medidas que pueden tomar los gobiernos, medidas o acciones gubernamentales, y cómo esas medidas pueden ser de nuevo consideradas, si pueden ser consideradas como eventos de fuerza mayor o no. Y acá tenemos el caso de Nico Resources, Bangladesh, contra Bangladesh. Es el caso ICSID 10 del 2011 y 10 perdón, casos del 2010, el 11 y el número 18. Y acá también, curiosamente, de nuevo, el tema que se trató es el tema de la previsibilidad y el tema de si unas injunctions que el gobierno había emitido en el 2005 podían o lo precluían de pagar por el gas que se había entregado bajo un contrato en el 2006. Y evidentemente en ese caso, pues el tribunal arbitral entendía que ya se habían tomado medidas de esa naturaleza anteriormente a la firma del contrato y que por ende ese evento no era previsible. Por lo que de nuevo volvemos al tema de que la previsibilidad será cada vez más el tema, yo diría, más importante para aprobar. Y luego pasamos a casos donde lo que había en discusión eran temas de conflicto armado, y parecería ser que en temas de conflicto armado, las decisiones que al menos yo he revisado tienden a ser un poco más hacia la de aceptar argumentos de fuerza mayor. Y acá hay dos casos que valen la pena mencionar. El primero es Liberian Eastern Timber Corporation contra la República de Liberia, caso ICSID 83-2, y RSM Production Corporation contra Central African Republic, es el caso ICSID 7-02. Y acá lo interesante en estos casos es el análisis que realizó el tribunal arbitral. En particular, me quiero referir al primero de estos casos, donde
el tribunal arbitral tuvo que considerar las disposiciones que iban a ser aplicadas. Y acá el tribunal arbitral tuvo que evaluar el contrato. El contrato sí tenía una cláusula de fuerza mayor, pero el contrato no incluía dentro de esa cláusula de fuerza mayor el tema de la imprevisibilidad, sino que se limitaba al tema de la imposibilidad. El contrato no se podía cumplir. Y eso llevó al tribunal arbitral a tomar una decisión interesante, porque tuvo que analizar si efectivamente lo que decía la cláusula pues de alguna forma modificaba a lo establecido por la ley, y si iba a tomar las disposiciones que la ley de Liberia establecía. Entonces, en esos casos, el tribunal arbitral lo que comentó es que si la cláusula es distinta a lo establecido por la ley, pues tendría que ver que las partes hubieran expresamente acordado modificar lo establecido por la ley. O sea, que la intención de las partes en determinar si las partes querían de alguna forma apartarse de lo que decía la ley, es lo que el tribunal arbitral pues iba a considerar. Y hemos visto en otros casos, donde pues hay decisiones distintas en esos casos, porque hay otros casos donde si la ley no tiene ningunos requisitos establecidos, como es el caso en muchas jurisdicciones del common law, pues entonces el tribunal arbitral pues tendrá que trabajar únicamente con lo establecido en la cláusula contractual. Y acá, interesantemente, en el diferente tratamiento que puede ocurrir entre ley y cláusula, me gustaría citar el caso de National Oil Corporation Libya y la empresa Libyan Soil Oil Company, que son casos CCI 4462, y el caso de Gujarat, también un caso CCI. Esos fueron los temas interesantes que se pueden evaluar. Hay otros casos en materia de arbitraje comercial que se pueden citar, otros tipos de eventos, como son los eventos relativos a crisis económicas y aquellos que tienen un impacto en el precio del petróleo. Hemos visto muchos casos en la práctica arbitral, sobre todo comercial, en materia de energía, donde lo que se discute es las variaciones en los precios del petróleo, y si las variaciones en los precios del petróleo podrían de alguna forma constituir un evento de fuerza mayor. Y hay 3 casos publicados de la CCI, el 2216, el 2478, el 2508, donde en todos los casos el tribunal arbitral decidió que los cambios en el precio del petróleo, en las circunstancias que estaba evaluando los tribunales en esos casos, no constituían causales de fuerza mayor. Probablemente también debido al tema de la previsibilidad. Hay otros casos CCI publicados, el 3099 y el 3100, en materia de cambios en la moneda y medidas gubernamentales tomadas para controlar el cambio, en los que el tribunal arbitral también consideraron que en las circunstancias eran eventos previsibles. Como vemos, casi todos los casos en los que se rechazan los argumentos de fuerza mayor tienen que ver con medidas económicas que al día de hoy en general deberían ser previsibles entre contratantes de buena fe y contratantes que sean profesionales y que sean diligentes. Finalmente, yo creo que es importante mencionar que en materia de arbitraje comercial, pues hay una gran parte de los arbitrajes comerciales relativos a la industria de la construcción y eventualmente ahí en la industria de la construcción, pues se verán también cuestiones de fuerza mayor.
y se ven regularmente de fuerza mayor. Uno de los casos relativos a México, donde se trató, bueno, había distintas reclamaciones, pero una de ellas habían argumentos de fuerza mayor, el caso de Comproca contra Pemex. Y acá, básicamente, lo que vemos al analizar algunas de las cláusulas de fuerza mayor en materia de construcción y sobre todo cuando analizamos la cláusula FIDIC de fuerza mayor, pues vemos que cuáles son el impacto que pudiera tener un evento de fuerza mayor en una construcción, y dependiendo de si se constituye la fuerza mayor o no, las medidas que se pueden tomar pueden ser iguales, pero el costo y quién va a cargar con el costo es lo que pudiera variar en el resultado de lo que la cláusula FIDIC establece normalmente en materia de construcción. Yo creo que he tomado muchísimo tiempo y me gustaría, creo que lo interesante también es abrir la audiencia para debate y para comentar otros casos que por cuestiones de tiempo no quise comentar. No sé cómo lo podemos hacer. Le dejo la palabra a Verónica, agradeciéndole una vez más la invitación. Muchas gracias, José Ricardo. Sin duda, muy interesante la exposición. Lo que me gustaría es darle la palabra brevemente a Nora Cabrera para que a raíz de estas 4 categorías las aterrice y las compare con los conceptos que tenemos bajo el derecho civil, que es precisamente pues el derecho que la mayoría de nosotros tendemos a aplicar. Y posteriormente ya tengo aquí apuntadas varias preguntas. Voy a ir cediéndole la voz a quienes las han formulado para que puedan formulártelas directamente. Nora, si nos puedes apoyar con tu conclusión. Nora, no te escuchas. Estás en mute. Ahora sí que la tecnología me ganó, porque yo ya me había echado un minuto hablando. Muchas gracias, Eric. Pues decía que buenos días a todos, José Ricardo, Eric, Vero. Muchas gracias por la invitación a ICC. Obviamente, Laurita, que como siempre ahí anda moviendo todos los hilos para que estas cosas pasen. Y pues bueno, qué difícil hablar después de José Ricardo y de Eric, cuando pues ya lo dijeron todo de una manera tan clara y precisa. Sin embargo, en esta segunda parte me gustaría precisar, como bien lo decía Vero, algunos puntos que pueden ser interesantes para efectos de la práctica que realizamos la mayoría de los que estamos aquí conectados. Retomaré 3 puntos durante esta breve exposición, que va a ser primero los elementos de caso fortuito fuerza mayor en tratándose de civil law, sobre todo en tema de códigos, lo que nuestras legislaciones ya prevén. Introducir brevemente la teoría de la imprevisión, porque creo que este tema se va a volver un tema muy importante derivado de la crisis que estamos viviendo. Y el tercer punto que quisiera introducir aquí al debate es hablar de los requisitos de exoneración del artículo 79 de la Convención de las Naciones Unidas sobre los contratos de compraventa internacional de mercaderías. Y sería básicamente los 3 puntos que tocaría a continuación. En el primer punto, que es precisamente los elementos de caso fortuito fuerza mayor, que ya lo tocaron de una manera tan magistral José Ricardo y Eric, pues únicamente retomar cómo es o cuál es la buena noticia del civil law. Y la buena noticia del civil law, como ustedes lo saben, es que los códigos sí prevén la fuerza mayor y el caso fortuito como una manera de excluyente del cumplimiento de la obligación. Y los requisitos que la mayoría de los códigos o las legislaciones que se rigen bajo este tratamiento prevén son básicamente los mismos 5 elementos sustantivos de los que ya nos hablaban, que es la imposibilidad del cumplimiento de la obligación. Y aquí me paro un poco porque de conformidad con nuestra legislación, la legislación mexicana,
Entiendo que tenemos aquí también personas conectadas de otras partes de Latinoamérica que ya nos platicarán cuál es su experiencia, pero aquí en México la imposibilidad en el cumplimiento de la obligación es vital y muy importante, porque las pocas tesis que tenemos de los órganos jurisdiccionales mexicanos nos hablan de que es necesario que se actualice la imposibilidad del cumplimiento de la obligación, y aquí es donde ya se traba el tema casuístico o la importancia de analizar caso por caso para ver si la situación específica que se está viviendo, como en este caso sería la situación derivada del COVID, implica una imposibilidad en el cumplimiento de la obligación principal del contrato. Y aquí este elemento se vuelve muy importante para efectos de la actualización de caso fortuito o fuerza mayor cuando lo queramos encuadrar en el supuesto legal. Igualmente, continúan los otros 4 requisitos de los cuales ya hablábamos, que es la imprevisibilidad, que esté fuera del control razonable, que no derive de una falta o negligencia de la parte afectada y que tomando las acciones diligentes no se pueda superar este hecho o evento. También los códigos nos hablan de que la otra parte tenga conocimiento de esto, lo que lo podríamos igualar a un tema de un aviso, que tiene que ser en una temporalidad razonable de cuando se tuvo conocimiento de que ya no se podía cumplir con la obligación. Entonces, esto sería de la manera en como la ley no lo prevé, y la posibilidad que tenemos bajo derecho civil o esta tradición de civil law, pues de invocar el caso fortuito o fuerza mayor, que como ya bien se precisaba, si tenemos requisitos contractuales, pues tendremos que estar a los del contrato. Pero si tenemos que analizarlo a la luz de la legislación aplicable, pues aquí tenemos esta buena noticia de que podremos buscar que se actualice de conformidad con el propio código, que al final lo que hace el código, pues es retomar estas teorías de la frustración del objeto, de la imposibilidad de cumplimiento, que es básicamente de lo que ya nos hablaba José Feriz anteriormente. En el segundo de los puntos de los que les comentaba que quería ponerlo a mesa de discusión, es el tema de la teoría de la imprevisión. Como ustedes saben, la teoría de la imprevisión es cuando se prevé la posibilidad de modificación de las condiciones originalmente pactadas en un contrato para que sean modificadas derivados de una condición en el cambio de las mismas. ¿Qué pasa en la tradición de civil law? Se prevé en algunos códigos, y algunos códigos de manera expresa permiten pues que se actualice este cambio en las obligaciones contractuales. Pongo como ejemplo el Código Civil de la Ciudad de México en su artículo 1796 bis y 1796, en donde establece de manera muy puntual que cuando existe un acontecimiento nacional extraordinario que justifica su aplicación, la parte afectada tiene derecho a solicitar a la parte contraria la modificación del contrato para recuperar este equilibrio, ¿no?, de obligaciones. Entonces, este tipo de condiciones, que en este caso es muy específica, es de un tema inmobiliario, este tipo de condiciones, como también pueden recogerse por otros códigos para aplicar esta teoría de la imprevisibilidad. Aquí en México es un tema de debate si cuando la legislación aplicable es el Código de Comercio, se puede invocar la teoría de la imprevisibilidad o no se puede. Los tribunales mexicanos han dicho que no se puede aplicar porque el código no lo establece, pero bueno, ahora se abrirá a debate este tema de la aplicabilidad o no de la teoría de la imprevisibilidad en tratándose de actos de comercio. Y pues obviamente aquí volvemos al tema contractual. Si las partes recogen esta teoría de la imprevisión en alguna de sus cláusulas, pues tendremos que cumplir con los requisitos que se establecen en las cláusulas, ¿no? Que creo que este tema de la teoría de la imprevisión se entremezcla de una manera que no podemos obviar con el tema de caso fortuito fuerza mayor, y que pues ya más adelante nos hablarán de algunos casos que puedan estar vinculados. Y el tercero de los puntos que les comentaba me gustaría retomar es el tema de el artículo 79 de la Convención de Naciones Unidas sobre contratos de compra-venta. Porque aquí nos habla
de los requisitos de exoneración de la falta de cumplimiento del contrato, que si bien habla de los requisitos básicamente que se actualizarían en el tema de fuerza mayor, para mí habla de 2 puntos que resultan ser importantes, que es primero, que nos da la posibilidad de que si un tercero se ve imposibilitado en el cumplimiento de la obligación, tenga injerencia en esta obligación principal. Y también cuando en el último de los párrafos dice que la actualización de este supuesto no implica que no se pueda solicitar una indemnización de daños y perjuicios de los establecidos en la convención. Entonces, creo que establecidos estos puntos, pues ya no le quito más tiempo a nuestro conferencista estrella para que nos pueda pues comentar cuáles serían o de qué manera podríamos retomar estos temas en algunos casos paradigmáticos o emblemáticos que hayamos vivido antes. Muchas gracias. José Ricardo, no sé si gustes pues platicarnos de algún caso como nos señala Nora, o si a efectos de tiempo gustas que abra a preguntas. Ya tengo aquí varios valientes que se han apuntado para formular preguntas sobre la exposición de nuestros 3 brillantes expositores. Vamos a pasar a las preguntas, Vero, gracias. Bueno, déjame, en primer lugar, le voy a dar la palabra a Carlos Soto, que me da mucho gusto que nos acompañe, que fue el primero en formularnos preguntas. Carlos, si gustas. Hola, muchas gracias, Verónica. José Ricardo, como siempre, brillante y muy preciso en la información. Tengo algunas preguntas y algunas dudas, y desde luego a todo el comité de ICC ya por esta convocatoria espléndida, así que muchas gracias. Es la primera vez que me conecto, así que para mí va a ser, creo que, la primera de varias. Ya en términos prácticos, es decir, casi de detalle, casi como estoy poniendo en la mente de un abogado corporativo, de un general counsel que tiene dudas. Y una pregunta que me asalta es, ¿cuál es el hecho que se tiene que valorar como caso fortuito, fuerza mayor o fuerza mayor en general? ¿La pandemia en sí misma o las medidas que dicten los gobiernos para contrarrestar la pandemia, ya sea en temas de aislamiento, temas de tributarios, importación en general? Es decir, las medidas, todos los decretos y las leyes que dicten los gobiernos y que finalmente terminan afectando las relaciones contractuales. Es un tema que puede ser medio tonto, pero práctico. Es decir, ¿voy a utilizar la pandemia o es la ley en particular? Esa es una primera que me asalta, porque dependiendo de eso vamos a ver cuál es el comienzo a partir. La segunda es el tema de qué puede hacer el acreedor, porque claro, estamos pensando del lado del deudor que ve afectada la relación contractual, el desequilibrio contractual se ha visto alterado. ¿Qué puede hacer el acreedor? Podría, por ejemplo, y nuevamente me pongo en los zapatos de un gerente de la empresa que también se afecta porque no va a recibir el pago, no va a recibir la mercancía. ¿Es posible, desde el punto de vista contractual, que este acreedor que se va a ver perjudicado acuda antes del deudor y utilice la figura de la excepción de incumplimiento contractual? Eric decía, hay un requisito de forma, tienes que notificar, pero antes de que me notifiquen, yo, acreedor mucho más diligente y bien asesorado, digo, excepción de incumplimiento contractual. No cumple, yo no cumplo mientras tú no cumplas. La vieja la exceptio non ad implenti contractus del viejo derecho romano. Y una tercera, para no agotar, y desde luego tengo muchas más, pero quisiera simplemente decir, ¿y cuál es la consecuencia de la fuerza mayor? ¿Qué pasa con la fuerza mayor? ¿Hay una suspensión de las obligaciones contractuales? ¿Por cuánto tiempo? ¿Habilita una resolución contractual y por lo tanto los contratos se tienen que resolver? ¿O hablamos de una ineficacia parcial únicamente de aquellas obligaciones puntuales que no se pueden cumplir, pero subsistirán aquellas que sí se puedan cumplir?
Estas son algunas, si no quisiera cansarlos más con comentarios, únicamente con preguntas para el debate. Muchas gracias, Verónica, y a todos nuevamente, Eric. No te agradecí por la didáctica presentación y muy, muy precisa. Gracias. Un gusto, gracias. Bueno, yo creo que quizás a los tres podemos atacar tus preguntas. Carlos, gusto de verte igualmente. Yo creo que el primer tema que lanzas es si la pandemia en sí misma es un evento de fuerza mayor. Y eso iba un poco al comentario que yo realicé sobre las declaraciones que hizo el ministro de Economía de Francia. El ministro de Economía de Francia dijo, esto es un evento de fuerza mayor. ¿Qué significa eso? ¿Y tiene eso algún efecto vinculante para la determinación de un caso en particular? Probablemente no sea así. Yo creo que, como bien expusieron tanto Nora como Eric, y como bien hemos visto en el análisis de los casos, se tiene que agotar un poco todos los elementos de forma y de fondo que hemos tratado. Entonces, como yo decía anteriormente, el simple hecho de que está ocurriendo esto no quiere decir que todas y cada una de las áreas de comercio, económicas, sectores van a ser impactados. Y un punto que creo que estresó Nora al final de lo que estamos hablando, y creo que Eric también lo estresó, al final acá de lo que estamos hablando es de la imposibilidad de cumplir con las obligaciones. O sea que el hecho de que el contrato me salga más caro no necesariamente quiere decir que yo puedo invocar la fuerza mayor. La fuerza mayor se invoca para incumplir con las obligaciones sin efectivamente tener que sufrir una condena en daños o en responsabilidad contractual. O sea que de lo que estamos hablando es o de una suspensión si el evento de fuerza mayor es temporal y la relación contractual puede continuar luego de ese evento temporal cuando se termine, o si efectivamente lo que hace el evento de fuerza mayor es que automáticamente imposibilita de manera total el cumplimiento de las obligaciones contractuales, pues efectivamente esas obligaciones se terminarían. Pero de nuevo no es de la fuerza mayor, lo que hace es que le facilita al incumplidor exonerarse de su responsabilidad. Pero de lo que estamos hablando efectivamente es de la imposibilidad, no de hacer el contrato más oneroso. Yo creo que ahí entraríamos ya a lo que es el hardship, que es un poco lo que Nora nos estaba comentando, y ya ahí entramos a otro tema distinto, pero que claramente va a ser un tema muy relevante en el contexto actual, que es del hardship. Entonces, es una respuesta corta. A lo mejor Eric y Nora también quieran añadir algo. Nora. Bueno, yo aquí creo que hay algo que es muy importante en términos de las cláusulas de caso fortuito o fuerza mayor. En la mayoría de ellas estamos hablando en principio de una suspensión de las obligaciones, que cuando se prolonga en el tiempo, entonces hablamos de una terminación anticipada del contrato. Pero en un inicio, en 90 días, por ejemplo, en contratos de construcción, que es como un término muy general, estamos hablando de una suspensión de estas obligaciones contractuales, que no implica ya per se la resolución. Y por eso es que el aviso es muy importante para efectos de saber en qué condiciones en la que nos encontramos. En el caso en el que estamos viviendo, si quisiéramos irnos al caso específico de la situación derivada del COVID, por ejemplo, pues hay contratos que pues sí se frustra el objeto porque quizá lo que tenías que suministrar era algo que ya no pudiste suministrar y se frustra el objeto del contrato. Estoy pensando de manera genérica. Pero ¿qué pasa si lo único que sucede es una determinación de autoridad me impide o me obliga a suspender la producción, pero en un mes la voy a recuperar?
Entonces, ¿qué pasaría aquí? Suspendes el contrato, porque tampoco se trata de iniciar la era del incumplimiento del contrato agarrándonos de lo que podamos, no, o sea, se trata realmente de buscar condiciones que nos permitan continuar con estos contratos de una manera en la que se perjudiquen en lo menos posible las partes. Entonces, volviendo a la pregunta, a tu pregunta inicial, Carlos, que nos hacías, si estuviera en la mente del CEO, primero es definir, estoy hablando de una suspensión de obligaciones, voy a hacer la notificación, voy a suspender para que durante este periodo no tenga yo que pagar daños y perjuicios, o estoy hablando de una terminación anticipada del contrato. Entonces, con base en esto, pues ya determinarás cuál va a ser la consecuencia, que para mí ahorita el gran tema, o por lo menos en América, quizá en Europa ya van un poco más avanzados, pero aquí el tema es definir el tema de los avisos y cómo hay que hacerlos y la importancia que van a tomar al momento de las determinaciones posteriores, porque esto no sabemos hacia dónde va, ¿no? Entonces, esa sería como mi acotación respecto al tema del cumplimiento de las obligaciones. El tema de los avisos y en muchos contratos, los contratos de gas, también el tema de la mitigación. No solamente es el aviso, sino también buscar las formas de mitigar los efectos, porque eso también es una cuestión que muchas veces se incluye o se debe incluir en las cláusulas de fuerza mayor, y eso es un tema que también será discutido. Es que se tomaron las medidas necesarias para mitigar los efectos del evento de fuerza mayor. Bueno, voy a pasar a yo creo que vamos a alcanzar nada más a hacer 2 preguntitas más. Yo sé que tenemos más preguntas apuntadas, pero voy a grabar el chat del grupo y quizá para regresar con esas preguntas después para no comernos más tiempo de sus apretadas agendas. Ahorita le voy a hacer la palabra a Omar Mondragón, que también tenía una pregunta. Omar. Hola a todos. Ricardo, muchas gracias por tu presentación. Lo mismo al resto de expositores. Fíjense que lo que comentaste, Ricardo, me pareció muy interesante porque lo estamos viviendo la mayoría de abogados que asesoramos a clientes. Esto es, las declaraciones políticas muchas veces son entendidas por nuestros clientes como aplicación automática, sencillamente, de suspensión de obligaciones. Entonces, en la oficina hemos estado trabajando mucho en eso, básicamente recordándoles a los clientes que esto no es así, que requiere una declaración judicial, o en su caso, de las partes, para poder suspender relaciones. Pero me llamó la atención el tema de la imprevisión. Esto es, ¿de qué se entiende por imprevisión? Porque creo yo que vamos a ver muchos argumentos de abogados de parte, no tengo duda que se van a usar. Por ejemplo, las declaraciones políticas yo creo que sí van a ser ofrecidas, pudiera ser sencillamente para generar convicción, aunque no sean vinculatorias, pero el tema de la previsión en el caso de una situación como la actual, de emergencia sanitaria, de emergencia biológica, hay gente que dice eso, podríamos considerar la influenza de la crisis anterior, hace unos años vivimos una crisis global de influenza, podríamos considerar eso como un factor que debimos tomar en cuenta todos los abogados para agregar este tipo de cláusulas a nuestros contratos. ¿Habrá algún tribunal arbitral, en tu opinión, que pudiera determinar que sí, que efectivamente debimos de ser diligentes, debimos de anticipar este tipo de pandemias globales porque ya hubo un evento previo? Entonces, estoy seguro, insisto, en que va a ser alegado. La pregunta es, en tu experiencia en la ICC, ¿cómo ves el criterio de los paneles arbitrales? Bueno, no me voy a adelantar tampoco. Igual terminaría yo en uno de esos paneles arbitrales y evidentemente las circunstancias de cada caso van a ser determinantes. Pero yo añadiría que no solamente hemos vivido una pandemia, sí, la crisis del H1N1, la gripe aviar, pero también han habido casos conocidos resultantes de la crisis epidémica del ébola, que de hecho llegaron a haber algunos casos en Estados Unidos con el ébola, pero habían muchos clientes actuando y haciendo negocios en África en ese momento,
y hay casos y hay decisiones que tienen que ver con la crisis del ébola y en la cual tribunales arbitrales se pronunciaron a favor de la excepción de la fuerza mayor en el caso de la epidemia del ébola. Entonces, yo creo que va a depender mucho de cuáles son las circunstancias relativas a cada contrato, porque yo no creo que todos los contratos van a ser afectados por la mera pandemia, como nos preguntaba Carlos anteriormente, sino que va a ser muy dependiendo de cuáles medidas que se tomaron para atacar la pandemia afectaron a este contrato en particular y si ese tipo de medidas podía ser previsible o no previsible. No tanto la pandemia como tal. Claro, hay otros contratos en los que digamos, la pandemia en sí, pues, es generadora de una potencial defensa de fuerza mayor, ¿no? De invocación de la fuerza mayor. Por ejemplo, yo estuve revisando, estoy seguro que Laura también habrá hecho eso, yo estuve revisando recientemente un contrato para un evento que teníamos que cancelar y pues ni modo, lo que dice la cláusula en ese contrato es que se puede invocar la fuerza mayor si hay medidas que van a interferir con los viajes emitidas o resultantes de declaraciones, recomendaciones para viajes que haga la Organización Mundial de la Salud. En ese momento, la Organización Mundial de la Salud no se había pronunciado. Decíamos, bueno, acá claramente vamos a estar, teníamos que esperar a que la Organización Mundial de la Salud haga una declaración de que efectivamente los viajes se deben de parar. O sea que en ese caso lo que era relevante era esperar a que la restricción de viajes existiera para podernos beneficiar de la cláusula de fuerza mayor para cancelar el evento. Yo creo que cada caso va a ser distinto. Yo no creo que podamos tomar conclusiones. Yo creo que lo primero que yo le diría al CEO que Carlos nos comentaba es hay que ver el contrato. Lo primero es que hay que leer el contrato. Lo primero ver es cuál es la medida que nos está afectando y cuáles son las alternativas que tenemos. Realmente hay una imposibilidad total o de lo que se trata es de suspensión y ver cuáles son los términos de nuestras cláusulas de fuerza mayor, la ley aplicable, en el caso de la teoría de la imprevisión, del hardship, si tenemos una cláusula de hardship en nuestro contrato o si el derecho aplicable establece o reconoce la existencia de la teoría del hardship. Creo que sé que es una respuesta un poco muy de abogado, ¿no? Depende, ¿no? Pero yo creo que estoy convencido de que así será. Muchas gracias por la pregunta. Ya aquí me mandaron un mensaje, ya me regañaron que no les quite la inspiración de preguntas, que si no hay problema por los expositores, que dejemos que se hagan estas 3 preguntas que tengo pendientes. Los que tengan que abandonar la sesión, va a haber una retransmisión de esta sesión en la noche, entonces si se tienen que salir a tomar una llamada o lo que sea, no se preocupen, pueden ver estas últimas 3 preguntas más tarde. Voy a cederle la palabra a Ángela Daniela, que también tenía una pregunta. Ángela. Ay, no te escuchamos. Ya veo que te quitaste el mute, pero no te escuchamos, Ángela. No la escuchamos. Bueno, realmente su pregunta, y la hago a su nombre porque también nos la puso por el grupo, era si, habiendo visto los casos donde pues, no se había actualizado el caso fortuito, José Ricardo, si tenías alguna experiencia de alguno donde sí, de los de la ICC que te haya tocado ver. Sí, sí, pues sí, la verdad es que yo me quise enfocar en aquellos en que no, el tribunal no lo concedió porque creo que es importante manejar las expectativas, ¿no? Manejar las expectativas de nuestros clientes y no creernos que efectivamente la situación que estamos viviendo por sí sola ya
va a permitir que se invoque la defensa, la cláusula, la protección de la fuerza mayor. O sea que creo que es importante que, pues, que lo tengamos en contexto, y me quise enfocar en el criterio de imprevisibilidad porque hoy en día hay muchos negocios y en muchas transacciones hay muchas cosas que sí son previsibles. Entonces, que exista el hecho de que esta pandemia es global, yo creo que la globalidad puede ser un tema a considerarse, pero es muy probable que para ciertos contratos lo que importa no es que la pandemia, que sea una pandemia, sino lo que importa va a ser las medidas locales que se hayan tomado, y eso es lo que va a poder a poner en riesgo el cumplimiento de las obligaciones en aquel contrato. Entonces, es cierto que en algunos casos de construcción, pues efectivamente hay eventos climatológicos que pues entran dentro de las consideraciones de fuerza mayor, y se han considerado como tales eventos de fuerza mayor por los tribunales arbitrales. Me han tocado varios casos en los que efectivamente ha sido la cuestión, aunque incluso los eventos de naturaleza climatológica, pues hoy en día, pues cada día son más y más previsibles, ¿no? O sea que no podemos hablar en sentido general en materia de construcción los eventos climatológicos. Así que sí, en general sí, hay muchos temas, hay muchos casos, los casos en muchos casos donde sí efectivamente también se ha considerado la fuerza mayor como aplicable. Como decía anteriormente, son casos normalmente en lo que el evento causante de la fuerza mayor son eventos de conflicto armado y medidas tomadas en relación con el conflicto armado, o simplemente la no presencia de autoridades gubernamentales durante un periodo determinado. O sea que también, y algunas medidas o acciones gubernamentales, yo creo que en los casos donde se ha visto los tribunales arbitrales, en las áreas donde más uno ve tribunales arbitrales aceptando la fuerza mayor es en temas de medidas o acciones gubernamentales que realmente fueron extraordinarias y que no se podían prever. Pero hoy en día, temas como crisis financieras, como les decía anteriormente, temas económicos, temas de cuestiones de cambio monetario, temas de precios de petróleo, por ejemplo, la alza, la baja, son temas generalmente previsibles y donde vemos que los tribunales arbitrales se están inclinando más a rechazar la fuerza mayor, pero va a depender mucho de los hechos del caso. Muchas gracias. Una preguntita que tenemos acá del licenciado Sandoval. No sé si quieras, te desmuteo para que puedas participar. Ok, muchas gracias. Hola, buenos días a todos. Muchas gracias por la presentación. Estuvo muy clara, muy interesante. Hago una pregunta que no es directamente relacionada con el tema del COVID, pero sí se relaciona con el tema del caso fortuito. Vemos que hoy en la actualidad en México el gobierno está, digamos, abanderando el tema de las consultas populares y del gobierno del pueblo. En este sentido, tenemos el caso de la expansión de la cervecería en Mexicali de Constellation Brands. Mi pregunta concreta sería si estas medidas pueden dar pauta a que Constellation Brands, en un eventual arbitraje que tenga que plantear en contra de alguno de sus contratistas, si este tema de la consulta que tuvo como resultado cancelar el proyecto puede ser invocado como un caso de fuerza mayor, tomando en cuenta el comentario del licenciado José Ricardo, de que uno de los fundamentos del caso fortuito o fuerza mayor son algunas medidas que pueda llegar a tomar la autoridad. Muchas gracias. Juan Pablo Sandoval, no me presenté. Se me hace muy difícil a mí comentar casos actuales,
pero no sé si alguno de mis colegas del panel quisieran comentar sobre este caso en específico mexicano. Probablemente yo entraría un poco a atacar esa pregunta, no en el caso en particular, sino el análisis que deberíamos de hacer. Y me parece que el tema de las consultas o hay que dividir por capas lo que está sucediendo. El tema de la consulta per se es un movimiento político y cómo se materializa el resultado de esa consulta. Tiene que haber un acto de autoridad para ver si ese acto de autoridad es el hecho que te imposibilita a cumplir la obligación. La consulta per se, independientemente de lo que esté sucediendo, si la gente dijo que sí o no, tiene que materializarse en un acto de autoridad para que esta persona moral que tenía ya sus permisos, si es que los tenía o no los tenía, pueda o no pueda continuar con el proyecto. Entonces, esas son las capas de análisis que habría que hacer. Primero, diseccionar un poquito si la consulta tiene un efecto jurídico, quién tiene la legitimación para emitir ese acto, y ya que se emite el acto, si tiene un efecto particular en el impedimento de una obligación muy específica, una serie de obligaciones muy específicas, ahí entraríamos al análisis. Pero definitivamente tomarlo en abstracto, creo que es lo mismo que estaríamos haciendo ahorita con la pandemia. Y retomo un poquito la respuesta que ha hecho José Ricardo anteriormente. La pandemia per se no es, a mí tampoco me suena como que sea el acto o el hecho generador, el gatillo que empuje la fuerza mayor, sino que tendríamos que bajar sobre las capas y las consecuencias que tiene esto como cascada a un acto muy particular que legalmente tenga una consecuencia y que te impida cumplir una obligación, y ahí ya buscas esta salvaguarda de la fuerza mayor o cualquier otra doctrina en la que estés descansando dependiendo del derecho en el que te encuentres. Muchas gracias. Y como tú decías, Erika, también dentro de esas capas hay que analizar ese vínculo de causalidad entre el evento y el incumplimiento. Claro. Entonces, pues sí, la pandemia va a generar muchas cosas. Luego habrá que ver exactamente qué fue lo que imposibilitó el incumplimiento, ¿no? Y se pueden dar incluso en algunos casos hemos visto que hay muchas cuestiones que se van ido acumulando y que la pandemia solo vino a ser una más sobre la mesa. Así es. Bueno, y voy a dejar el lugar para una pregunta más de Mariana Vargas, porque luego yo tengo la preguntita final. Entonces, voy a darle la voz a Mariana para que nos comparta su pregunta. Hola, buenos días o buenas tardes. Mi nombre es Mariana. Muchas gracias por la exposición. Fue muy clara. Los felicito a todos. Mi pregunta es, después de haber revisado doctrina y casos, ¿cuál fue su impresión sobre caso fortuito, cualquiera de sus configuraciones que hayan revisado, imprevisión, hardship, lo que sea, si los árbitros o jueces en esos casos fueron cautelosos o tuvieron una facultad expresa o implícita para reformar o maquillar el contrato? ¿Qué impresión se formaron sobre estas decisiones? Si, además de, supongamos que existe caso fortuito y fuerza mayor, la siguiente pregunta es, ¿y qué ocurre? ¿Se reforma el contrato? ¿Se maquilla? ¿Se respetan la distribución de los riesgos y costos? ¿Cuál fue el feeling que se formaron? Gracias. No sé si me expliqué bien. Sí, a mí me queda clara. No sé si alguien la quiera tomar. Bueno, la consecuencia, gracias por tu pregunta, Mariana. La consecuencia jurídica, pues dependerá, como bien lo comentaba ya José Ricardo y Eric, y quizá yo lo toqué un poco, en la propia consecuencia que la cláusula establezca en el caso de la configuración de la fuerza mayor.
Si estamos bajo el supuesto de que la fuerza mayor implique una terminación anticipada del contrato, pues la consecuencia será la terminación anticipada del contrato sin responsabilidad para las partes, y así se pactó en la propia cláusula. O si la consecuencia de la actualización por determinado tiempo es la suspensión de las obligaciones, pues dará lugar a la suspensión. Si ya hablamos de otro tipo de cláusula en donde se recoja, por ejemplo, el tema de la teoría de la imprevisión, en donde de lo que se habla no es de la actualización de la causa de fuerza mayor per se, sino que determinado con base en la situación habrá que reformular las consideraciones y riesgos contractuales o costos, sobre todo costos del contrato, pues entonces se harán las modificaciones pertinentes y se habrá de documentar esas modificaciones que se hagan al contrato a través de los convenios modificatorios que procedan. No sé si alguien más quisiera abundar en la respuesta, o esa sería básicamente la respuesta que yo daría a tu pregunta. Yo sumaría, a menos que José Ricardo, ¿quieres comentar algo? Yo sumaría, hola Mariana, ¿cómo estás? Qué gusto saludarte. Te voy a decir cuál fue mi impresión y te voy a decir cuál es lo que creo que es lo correcto. Mi impresión es que, preparando esta plática, mi impresión es que los tribunales arbitrales no están inclinados a modificar el contrato. Definitivamente toman una postura en cuanto a si sí fue fuerza mayor o no fue fuerza mayor, y bajo ese análisis deciden darle el efecto que las partes hayan acordado, o en su defecto el que la ley dé, que básicamente el efecto es suspender el cumplimiento de esa obligación per se. Esa es la impresión que a mí me da, y la verdad es que creo que es una impresión sensata, porque aventarte a meter la mano y modificar el contrato para rebalancearlo es complicado. Y eso me lleva a mi segundo punto, que creo que es lo que debe suceder. Tenemos que regresar a nuestras clases de Arbitration 101, que es básicamente la sede del arbitraje, y ahí lo que diga el derecho de la sede del arbitraje, de los poderes implícitos de los árbitros, ahí es en donde encontraríamos la respuesta. La verdad es que yo, por ejemplo, en México no encuentro una restricción expresa a que los árbitros, como parte de su resolución, pueden adjudicar daños, pueden ordenar cuestiones, pueden dictar un laudo que consista en una obligación de no hacer. O sea, tienen un abanico de posibilidades muy, muy grande. Dentro de ese abanico puede estar el modificar y rebalancear el contrato. Yo no veo la restricción. Habrá otros lugares en los que sí esté la restricción y que sea una facultad excesiva de los tribunales arbitrales, pero en nuestro sistema jurídico creo que no, o por lo menos en el derecho mexicano creo que no está, y estaría dentro de las posibilidades de las facultades del árbitro. También, obviamente, dependerá mucho cómo está redactada la cláusula arbitral, si es suficientemente amplia o si es restrictiva, pero en esa medida creo que habría que analizarlo bajo ese concepto de la ley, de la sede del arbitraje, y pues también será una cuestión de valentía, sensatez y prudencia cuando dictes tu lado, ¿no? Bueno, y antes de pasarle ya la palabra para el cierre a nuestro coordinador del Comité de Jóvenes Árbitros de Jalisco, Emilio, a mí me gustaría hacer una última pregunta. Se habló en algún punto pues de la cláusula de medianoche, de la cláusula de arbitraje, y que de la misma forma en ocasiones pues la cláusula de caso fortuito, fuerza mayor, que se incluye en los contratos, es un copy-paste. Creo que fue en la exposición de José Ricardo. En este sentido, yo quería ver si pudieran darnos sus comentarios sobre esta nueva cláusula modelo que va a lanzar o que está por lanzar la ICC sobre fuerza mayor. No sé si quieran darnos sus comentarios sobre esta cláusula y cómo operaría y cuáles son sus ventajas. Bueno, a mí me parece una excelente iniciativa de la ICC. Bueno, es una iniciativa más ese es un trabajo que la ICC viene realizando ya desde hace muchos años, no solamente cláusulas de este tipo, sino contratos. De manera general, hay muchos contratos que la ICC publica y que son una fuente muy útil al momento de que las empresas puedan establecer sus contratos modelo. La verdad es que es una fuente muy buena. Siempre en la redacción de esos contratos y en relación a esas cláusulas, lo que se ve
es una, no voy a decir una lucha, pero una discusión entre las personas de la tradición del common law con las personas de la tradición del civil law, un poco lo que se ve en el arbitraje con las reglas de la IVA, que siempre hay los abogados de diferentes tradiciones van a intentar redactar estas cláusulas, digamos, de una forma que se pueda llegar a un compromiso entre ambas tradiciones. Yo creo que la cláusula modelo de ICC es una cláusula modelo muy, muy útil, que no solamente incluye lo que debe de contener, sino también incluye directrices, lo cual es muy importante. Yo considero que una cláusula arbitral pues debe de contener una definición de fuerza mayor. Yo creo que es realmente muy útil, y generalmente lo que se define como fuerza mayor, un poco lo que ya Eric nos había compartido, que es básicamente un evento fuera del control de las partes, que razonablemente no se pudo haber previsto al momento de entrar en el contrato, que una vez ocurrió, la parte no haya podido razonablemente evitar ese evento o las consecuencias de ese evento, y que no es sustancialmente atribuible a la parte contra la cual se invoca la cláusula. Entonces, yo creo que eso es importante, tener esa definición de cláusula mayor, de fuerza mayor. Hay otra parte en una cláusula de fuerza mayor que yo creo que es útil muchas veces, que es el listado de algunos eventos que ya podemos fácilmente prever, pero ese listado siempre tiene que dejarse un caveat y siempre tiene que dejarse abierto. Evidentemente, siempre van a haber eventos que no pudimos prever en ese momento. Y evitar el copy-pasting, ¿no? Porque para cada transacción las circunstancias van a ser distintas y los abogados van a tener que comenzar a pensar en lo imprevisible para incluirlo en el contrato, en esa relación comercial en particular. Pero definitivamente para mí esa cláusula de la ICC es un buen punto de partida, que evidentemente luego hay cuestiones que se pueden tomar y dejar. Pero para mí es muy, muy útil, la he visto y creo que va a ser de mucha utilidad, sobre todo después de estos momentos que estamos viviendo. No sé, Eric, Nora, si quieren hacer algún comentario. ¿Nora? No, creo que Vero nos está haciendo señas de que necesita pasar a conclusiones. Entonces, yo creo que no hay mucho más que agregar lo que atinadamente dijo José. Vero, no me mates, pero un solo comentario, y es que es una buena cláusula y hay que adaptarla. Probablemente no contemple todo, hay que adoptarla como abogados, hay que tomarla y hay que irla incorporando a nuestros contratos. Probablemente no contemple todos los aspectos, pero en la medida que nosotros la vayamos incorporando y que esa cláusula se vaya haciendo popular, los tribunales arbitrales, los jueces van a empezar a darle un espectro mucho, mucho más amplio. Y ese espectro mucho más amplio o más acotado, depende cómo vayan las jurisdicciones o cómo lo vayamos presentando nosotros y vayamos encontrando los defectos, o mejor dicho, las áreas de oportunidad que tiene la cláusula, nos va a dar mucha más certeza a nosotros como abogados. Y eso es lo que necesitamos para nosotros transmitirle a nuestros clientes. Entonces, la invitación es a que se tome esa cláusula muy bien hecha, muy, no encuentro el término en español, pero catch-all y forward thinking, adaptémosla y dejemos que los tribunales arbitrales y que los tribunales judiciales hagan su trabajo y empiecen a darle los linderos correctos y nos empiecen a dar certeza como abogados y a nuestros clientes también. Si tuviéramos esa cláusula ahorita en algunos contratos, no estaríamos todos tratando de descifrar lo que dicen los acuerdos y si sí es y si no es una fuerza mayor o no. Tendríamos muchísima más certeza. De acuerdo. Muchas gracias, Eric. Y bueno, para todos los que nos están acompañando en esta sesión, esta cláusula modelo de fuerza mayor la va a circular Laura Altamirano con posterioridad, la va a lanzar ICC México en los próximos días, entonces van a tener acceso a ella próximamente. Sin más, le cedo la palabra a Emilio, que es nuestro coordinador del Comité de Jóvenes Árbitros de Jalisco, de ICC México. Emilio.
Gracias, Vero. Y muchísimas gracias a los panelistas que tuvimos hoy. En verdad creo que fue muy enriquecedora las intervenciones de todos ustedes. Pero también quiero agradecer a todos los que se dieron el tiempo por acompañarnos de manera remota a esta primera sesión con esta modalidad que, pues por los tiempos nos vemos obligados a recurrir a ella, pero creo que fue una grata experiencia que seguramente estaremos utilizando en el futuro cercano para tener más sesiones. Y a mí me tocó hacer una recopilación de las conclusiones y aquí viendo mis notas podemos decir que, bueno, nuestro primer panelista, Eric, nos habló sobre el caso fortuito y fuerza mayor en el common law. Nos señaló pues que en este sistema no se recoge el concepto en los códigos, pero la manera en la que se implementa o se actualiza es dentro de los contratos, y que la tradición ha llevado a la comunidad jurídica a llegar a un estándar de este concepto en donde se requieren principalmente 4 requisitos de fondo y 2 de forma. Los de fondo consisten en que el evento realmente esté fuera del control de las partes, también que impida realmente el cumplimiento de una obligación. No es suficiente que el evento haga más complicado o más oneroso el cumplimiento de obligación, sino que tiene que imposibilitarlo. También algo que José Ricardo mencionó con mucho énfasis es el tema de que tiene que ser imprevisible y que las partes tienen que actuar de buena fe. Estos son los requisitos de fondo para que opere esta figura en el common law, y los de forma pues se requiere una notificación oportuna en donde se señale también la obligación que va a ser imposible cumplir. También nos dijo Eric que cuando no hay un contrato, cuando las partes más bien no hay una cláusula relativa a la fuerza mayor en este tipo de contratos, las partes todavía pueden recurrir a una doctrina que tiene un estándar mucho más alto, que es la doctrina de la frustración del contrato o del propósito, pero que es un caso realmente de excepción. Posteriormente, José Ricardo nos habló algunas notas complementarias al tema de la fuerza mayor en el common law, la diferencia entre este y el civil law, que pues es básicamente que en una sí se recoge este concepto en los códigos, en la legislación positiva, y en el otro no. Habló también sobre que existen otras fuentes en donde se puede recurrir para invocar esta figura, como puede ser el derecho que elijan las partes o incluso los principios unidroit. Habló también de la importancia de tener una cláusula bien redactada, porque la voluntad de las partes en algunos casos se puede interpretar o puede dar pie a que las disposiciones de orden público puedan negociar, más bien disposiciones de fuerza mayor puedan atenuarse o expandirse. Nos habló también de un problema que también en México estamos viviendo, que es la pregunta sobre qué efectos tiene una declaración oficial de las autoridades de que un evento tiene el carácter de fuerza mayor. Habló de un ejemplo que está viviendo en Francia, pero aquí también en México resulta aplicable. Y nos dijo también que la jurisprudencia en este sentido se va desarrollando y se va perfeccionando, y algo muy importante que todos tenemos que considerar es que los eventos de fuerza mayor pues tienen que analizarse o interpretarse dependiendo de las circunstancias de cada caso. Después nos habló de casos paradigmáticos en donde principalmente en arbitraje de inversión se han invocado eventos de fuerza mayor y que se han principalmente hecho valer 4 tipos de argumentos. 1, la crisis financiera. 2, movimientos populares. 3, medidas del gobierno para abordar un problema. Y 4, conflicto armado. Nos habló de algunos casos que a lo mejor conviene que Laurita nos los circule también. Yo aquí tomé nota de ellos. Laurita, si quieres al rato te los comparto para que todos tengamos estos datos a la mano. Y lo que llamó la atención es que,
una de las cosas en las que José Ricardo se enfocó es el tema de la previsibilidad de los eventos, que este aspecto es algo que los tribunales arbitrales están analizando con sumo detalle y que es uno de los principales argumentos que en los que han basado resoluciones en donde se desechan argumentos relativos a la fuerza mayor. Posteriormente, bueno, nos habló un poquito también que hay casos de arbitraje comercial en donde se han hecho valer este tipo de argumentos, como por ejemplo en relación con los precios del petróleo o cambios en la moneda y las medidas que se han tomado para ello. Citó también algunos casos ICC. Y posteriormente Nora vino a complementar la exposición con con el tema visto desde la perspectiva del civil law y nos habló acerca de los elementos que tiene esta figura de la fuerza mayor en este sistema jurídico que está principalmente recogida en los códigos, en la legislación positiva. Habló un poquito de la teoría de la imprevisión y qué efectos tiene esta o qué relación tiene con la figura de la fuerza mayor. Y por último abordó rápidamente el tema del artículo 79 del convenio de la ONU sobre compraventa internacional de mercaderías. Yo creo que esa es la síntesis del panel que tuvimos hoy. Lo que yo me quedo es que sin duda este tema es actual. Lo estamos viviendo con la pandemia que estamos sufriendo en todo el mundo y que también lo vamos a sufrir no solamente en términos sanitarios, sino económicos, como ya lo mencionábamos todos, y que sin duda este tema va a hacer algo en donde nos consulten mucho nuestros clientes, si no es que ya lo están haciendo, y que no tengo duda que de todos estos casos, pues se va a ir desarrollando un poco más esta doctrina con resoluciones judiciales, con laudos arbitrales, y pues todos tenemos que estar al día para aportar a esta figura y pues no quedarnos atrás y dar un buen servicio a nuestros clientes. Creo que esa sería la conclusión. Yo les agradezco muchísimo a todos los que pudieron participar. Y por último, quiero también mencionar dos cosas. Un aviso, que nuestra próxima sesión, también por vía remota, va a ser el 16 de abril y que en los próximos días estaremos circulando los datos relativos a esta nueva sesión. Y también, por último, agradecerle a María Fernanda Garza Merodio, que es presidenta de ICC, que está aquí en la conferencia y que invitarla a darnos un mensaje de clausura y a comentarnos sobre los trabajos que está haciendo ICC a nivel global de la mano de la Organización Mundial de la Salud, del New England Complex Systems Institute y de la Confederación Sindical Internacional. Entonces, les cedo la palabra a María Fernanda. Muchísimas gracias a todos. Muchas gracias, Emilio. Muchas gracias a todos y los felicito por esta videoconferencia, no solamente por el tema tan relevante que tocaron esta mañana, sino por lo bien que se desarrolló todo este proceso y que es parte de esta nueva realidad en la que nos encontramos y que tenemos que hacer todo lo posible para que las operaciones de nuestras empresas sigan funcionando. El día de ayer hicimos un lanzamiento a nivel mundial haciendo un llamado a los países del mundo a salvar a las pymes. En México en particular, el 52% del Producto Interno Bruto del país lo generan las micro, pequeñas y medianas empresas y alrededor del 70% de los empleos formales se ubican en estas empresas. Desafortunadamente, por su misma naturaleza, no tienen la capacidad de seguir pagando las nóminas de sus empleados ni mantenerse abiertas si no tienen ingresos. Ya llevamos 3 semanas donde el flujo financiero económico en el país se ha visto sumamente restringido. Estas empresas están muy vulnerables
el gobierno de nuestro país y muchos otros gobiernos de América Latina no están reaccionando con las medidas que se requieren, se están politizando los temas. Esta mañana tuvimos una reunión de Comisión Ejecutiva Global y precisamente ese fue uno de los puntos que se trataron con mucha relevancia, el de no utilizar esta crisis sanitaria para fines políticos. Sin embargo, lo que vimos en la conferencia de prensa de esta mañana del presidente López Obrador es que precisamente junto con otros gobiernos de América Latina están utilizando la crisis para fines políticos. Y lo más importante en este momento es garantizar la estabilidad financiera, económica y también la estabilidad de salud. Hemos visto cómo a lo largo del año y desde que se ha venido desarrollando esta crisis, muchos países han venido incrementando sus barreras arancelarias para productos médicos y otro tipo de accesorios que se requieren para combatir la epidemia, y hay muchos países en el mundo que no los producen y que si no obtienen el apoyo de los países productores no van a tener con qué hacer frente a esta enfermedad. Estamos a nivel de América Latina, estamos coordinando una propuesta que vamos a llevar a la Organización Internacional del Trabajo, poniendo de acuerdo a empresarios a través de los comités nacionales de América Latina, a través de las cámaras de industria y comercio de la región, para solicitar a la OIT, junto con los trabajadores, los sindicatos de trabajadores del mundo, que se haga una convención urgente donde los trabajadores estén de acuerdo en reducir sus ingresos en un 33% y los empleadores aporten el 66% restante, pudiendo compensar con otros impuestos un 33%, para así entre todos juntos poder mantener la planta productiva. Ya estamos hablando con la OIT, con los sindicatos, y siendo abogados ustedes, entiendo su preocupación de cómo se va a hacer para llevar a cabo esto con las leyes que tenemos en cada uno de nuestros países. Sin embargo, necesitamos tomar este tipo de medidas totalmente extraordinarias porque la situación que vivimos es de esa misma magnitud. Si alguien tiene alguna pregunta que quisiera que le respondiera, con mucho gusto. Muchas gracias, María Fernanda, por tus comentarios. Quiero aprovechar para agradecer no solo tu participación, sino también los esfuerzos que se están haciendo en ICC México. En esta contingencia coincido totalmente contigo. Y pues en este momento yo lo que procedería sería agradecer a los expositores y entregarles sus diplomas por su excelente participación. No puedo hacerlo, les mando su certificado virtual. En verdad, muchas gracias por su participación. Igual a los comités, a los presidentes de los comités y coordinadores que nos hacen esto posible, a Laurita, que siempre está ahí para apoyarnos, a todos ustedes que participaban en esta sesión con sus preguntas, haciendo y enriqueciendo esta sesión. Como siempre les digo, estas sesiones no serían lo mismo sin la participación de todos ustedes. Como último aviso, los casos y esta cláusula modelo de fuerza mayor se estarán enviando en el transcurso del día de mañana probablemente. Y pues aprovechemos estos medios para seguir en contacto, discutiendo estos temas relevantes y obviamente buscando medidas que podamos adoptar en esta situación. Muchísimas gracias a todos. Gracias.